Erika, ¿cómo estás? Bien, ¿y ¿Me tú? escuchas bien? Sí, súper bien. ¿Y tú a mí? Ya, yo igual. Perfecto, súper bien. Tengo este filtro en No honor tenía... a toda la comunidad. Ah, me parece. No tenía Sí, idea que había partido. Fíjate, que soy cero sí, fútbol, así que... yo también, lo supe hace poquito, entonces dije, bueno, aquí estamos, justamente las disidentes del fútbol, totalmente, así que está Sí, perfecto, así que, bueno. está súper bien. eh, Mi- Bueno, gusto Mientras, saludarte. mientras esperamos que ingresen las personas, les cuento que esto queda grabado en nuestras redes, no solamente en Instagram, también tenemos el canal de YouTube que pueden revisar porque generalmente las personas después pueden verlo, ¿no es cierto?, las que no se alcancen a conectar ahora, en Facebook, en LinkedIn también. Hoy día tenemos una tremenda invitada que yo admiro mucho desde hace mucho tiempo y muy divertido porque no nos conocemos personalmente. Eh, y tuvo una súper buena disposición para contestar mis correos de invitaciones, inmediatamente lo aceptó y quiero agradecerte, Erika, porque sin conocerme tú aceptaste esta invitación de Lidera Mujer y te quiero contar que todos en el equipo, todas, todos y todes, te admiramos mucho hace mucho tiempo, seguimos tu Ay, trabajo y sabemos que haces un tremendo aporte con tu pega. Entonces, bueno, te voy a empezar a, a presentar una reseña que bueno. tengo aquí de Erika. Erika Montesinos es periodista, activista y fundadora de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, con más de 15 años ininterrumpidos de trabajo por los derechos de las lesbianas y bisexuales en Chile. La agrupación trabaja principalmente en incidencia para visibilizar los derechos de las mujeres disidentes y algunos de sus logros son visibilizar las problemáticas específicas de lesbianas y bisexuales y las manifestaciones de las violencias que les afectan, como la pública, familiar, institucional, que tiene ahí una distinción eh, con la heteronormalidad de Heteronorma. solamente las mujeres, claro. Bueno, desde el año 2015, el 9 de julio, se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica en Chile. Y el 2017, Rompiendo el Silencio, anunció un proyecto que se trataba de un centro de documentación, perdón, que alberga todo el archivo que ya tenía y que fuera posible conseguir, además de una librería que hizo una tremenda donación de libros feministas que seguramente Erika nos va a contar después. Ah, pero Y eso hace tiempo. hace Pero qué tiempo, sí, bueno que pues lo 2000, tengas ahí registrado, porque eso que yo puede te hacer tengo tiempo. súper registrada. Ya, me hace seguimiento. Me Totalmente. Y el parece. 2018 hicieron un tremendo estudio que se llamaba Ser lesbiana en Chile, donde Rompiendo el Silencio hicieron una consulta a mujeres a lo largo de todo Chile. Un 75% de las participantes del estudio indicaron haber sido acosadas por su orientación sexual y solo un 35% de ellas aseguró haber hecho visible su orientación en todos los ámbitos. Y bueno, el 40% señala haber sido obligada a recibir atención de salud mental. Eso es un súper tema. O sea, no solamente por ser mujeres, sino que además por ser lesbianas o disidentes, ¿no es cierto?, de la heteronorma, son discriminadas, violentadas, empobrecidas, invisibilizadas. Erika, para mí es un honor tenerte hoy día, te agradezco nuevamente, soy admiradora de tu trabajo y muchas, Gracias. muchas gracias por estar conmigo aquí. Cuéntanos, ¿quién eres tú? Pues, ¿cómo estás? ¿Cómo nace este colectivo tremendo con esta tremenda pega que haces? Bueno, a ver, Rompiendo el Silencio nace el año 2002, primero como una revista digital, como un sitio digital, una revista electrónica, se decía en ese tiempo. Yo estaba como recién egresada de periodismo, estaba empezando mis albores, digamos, mis pasos en el periodismo. Bueno, mi profesión es periodista en realidad.
y como que en ese tiempo, digamos, quise hacer este sitio más que nada para armar comunidad. Bueno, primero para tener un medio de comunicación en la comunidad lésbica, porque precisamente yo veía en las comunidades lésbicas que, por ejemplo, era inicio del 2000 y había como una especie como de boom con el tema de Internet. Recién estaba apareciendo Google con estas luces, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan? Estas letritas y todo. Ah, Entonces verdad, pues empezaron a claro. aparecer muchos sitios web en las comunidades, digamos, disidentes, y la mayoría eran de gays. Entonces, Claro. igual yo dije, pero ¿por qué las compañeras, nosotras las lesbianas, no tenemos también un sitio como para Mm, armar comunidades? A pesar de que habían sitios igual de compañeras lesbianas que hacían comunidad, tenían, en ese tiempo se usaban mucho los foros. ¿Cachai? Los claro. chats y los foros. Eso era porque como no había redes sociales, se usaban los chats y los foros. Y claro, y ahí se acuerda una compañera ahí que está viendo, la Nicole Roja, que es la autora del Ser Lesbiana en Chile, por si acaso. Ah, mira. Y bueno, y en ese tiempo estaba el chat del sitio web de RS, que muchas se conocieron por ahí también, o sea, hicieron comunidad y todo eso. Entonces, en el fondo, también rompiendo el silencio, como yo era periodista, quería que fuera también una especie de revista donde fuéramos subiendo noticias, no como hoy en día mucho que es el copy-paste, ¿no? Mm. Acá yo salía con grabador en mano, en ese tiempo todavía había grabadoras, esas grandotas. Yo salía Uy, con claro. grabadora en mano y salía a reportear, digamos. Yo iba, por ejemplo, a actividades de las comunidades, a entrevistar a lesbianas activistas. Me propuse contar la historia del movimiento lesbo feminista y así entrevisté a las fundadoras de Ayuquelén, porque yo decía, no puede ser que nuestra historia, yo que me identificaba como lesbiana o sea, como lesbo feminista desde una parada política, no puede Mm. ser que esté invisible esta historia. Entonces, por eso yo ahí fui como contando la historia, entrevistaba a diferentes activistas, organizaciones, y en el fondo, así rompiendo el silencio, empezó a hacerse conocida. Y hasta el día de hoy también, y bueno, cuando fue medio, dejó de ser medio de comunicación y hoy en día es una organización Mm. y es reconocida y respetada dentro de las comunidades disidentes porque logró armar puentes. Muchas chicas que en ese tiempo tenían 15 años o menos y hoy día están más grandotas, se acuerdan de eso y dicen que la página les fue una compañía para ellas. Claro. Entonces, en el fondo, yo me siento súper contenta y cuando me dicen eso, me siento, o sea, me dicen, hoy gracias, porque gracias a ti, ponte tú, claro, yo me río, dicen, yo conocí a mi novia, todavía estamos juntas, o Mira qué simplemente lindo. dicen, lo más bonito que me han dicho, por ejemplo, que una chica con su mamá, las dos me dieron las gracias porque dicen que ellas dos se sentaban a revisar la página para la mamá tener información y entre las dos la mamá ir conociendo más de lo que es la lesbiandad también. Entonces Qué eso, bonito. eso fue muy Mm. bonito, sobre todo hoy en un país como Chile, tan machista, tan donde se invisibiliza a las mujeres con una orientación sexual diversa. Exactamente, eso te iba a preguntar porque tú fuiste, claro, como una impulsora, pero tú nombraste el colectivo Yuquelén, que en Mapudungún significa la alegría de ser. Qué lindo. Sí, Y eso fue como una de las primeras organizaciones lésbicas, ¿verdad? En los 80, en plena dictadura. O sea, se súper fundó el valiente. año 83. 83, imagínate, en plena dictadura. Había que ser harto valiente para lanzarse con algo así. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa evolución de esas agrupaciones? ¿Cuál fue el trabajo que hicieron ellas, por ejemplo, que me imagino que es una de tus fuentes de inspiración también para el Rompiendo el Silencio? O sea, yo creo que la historia del movimiento lesbofeminista nunca se ha escrito, ¿ah? Siempre se han hecho como líneas de... Nosotras hemos intentado con mis compañeras hacer líneas de tiempo, Mm, reconstruir, digamos, esta historia, tratar de investigar, pero como siempre tratar de visibilizar. O sea,
cada vez yo, al menos con mis compañeras, cuando tenemos la oportunidad de visibilizar esta historia, lo hacemos a través de diferentes actividades. Por ejemplo, el año 2015, por ejemplo, con las otras colectivas legofeministas, instauramos el Día de la Visibilidad Lésbica, por ejemplo, el 9 de julio, con el solo Ya. objetivo solamente de rescatar la memoria. Porque la Mm. memoria va quedando ahí, se va quedando, y como más encima nadie escribe sobre nosotras, y nosotras escribimos, pero no se visibiliza en general. Entonces, en el fondo, intentamos hacer diferentes acciones para preservar esa memoria. Y yo, al menos, yo personalmente me siento, sobre todo como periodista, me siento un poco responsable en el sentido de que por mi profesión y porque también soy activista, aportar a ese rescate de la memoria. Entonces, ¿por qué se eligió, por ejemplo, julio, el 9 de julio, como el Mm. Día de la Visibilidad Lésbica en Chile? Fue precisamente por la conformación de Ayuquelén, pero además, bueno, por el crimen lamentable, ¿cierto? El primer crimen de lesboodio registrado en Chile contra la escultora Mónica Briones. Entonces, Así es. ahí, por ejemplo, tratamos como, porque Mónica Briones, que era una escultora Mm. lesbiana muy visible, era amiga de las compañeras de Ayugelén, ¿ya? Amiga, no participaba en Ayugelén, pero era muy amiga de ella. Entonces, yo también hice la investigación sobre Mónica Briones, me refiero para registrar como el primer caso documentado. Claro. Porque yo, Mm. por ejemplo, la primera vez que ingresé a una colectiva lésbica, lo primero que me dijeron a fines de los 90, inicio del 2000, fue, ¿cómo se llama? La historia, o me contaron, me dijeron, oye, mataron a una lesbiana en la esquina de la Alameda, afuera del Jaque Mate, y que la familia no había querido investigar. Y la mataron, Ah, y no había querido investigar porque era lesbiana y la familia le daba vergüenza. Y a mí de inmediato el bichito ahí periodístico, yo de claro. inmediato empecé a preguntarme, pero debió haber quedado algún parte policial, no debió haber sido así como ya la familia Ah, no quiso sí, claro. investigar y nos vamos para la casa. O sea, Sí, si fue tan, si marcó a otras compañeras como a Yukelén, que de ahí, después del crimen de ella, le vino el impulso para que ellas empezaran a activar con Ayukelem, y era inspiración para tantas lesbianas en los años 90, ¿cómo no iba a haber una historia atrás? Entonces, como claro. las periodistas nos enseñan a contar historias, yo vi que en realidad ahí podría haber una historia que rescatar. Y eso fue lo que hice, y le propuse a mis otras compañeras, activistas, otras lesbianas de otras colectivas, armemos un día en que Claro. podamos esta memoria política rescatarla. Entonces, ahí también está Ayukelén, que ellas fueron tres compañeras, la Lilian Inostroza, la Susana Peña y Cecilia Riquelme, quienes estuvieron ahí fundando y resistiendo. Pues imagínate, resistiendo en esa época, en plena dictadura, tratando de juntarse, porque imagínate que tenían un correo no electrónico, tenían Claro. una casilla de correo, y ahí, por Claro. ejemplo, y les llegaba por la Lili, a veces Liliana y Nostroza, ella cuenta muchas veces que les tocaba el toque de queda, me contaba una vez, Claro. y tenían que quedarse ahí todas juntas conversando hasta la madrugada. Entonces, o por ejemplo salían a marcha, salían con carteles, por ahí tienen una fotografía en plenos años 80. Entonces en el fondo fueron súper valientes en realidad. Y Súper esa valiente. historia hay que visibilizarla. De todas maneras, súper, súper valiente. Y además que también, mira, aquí alguien nos dice que se puede revisar esta historia en la página de RS. Pueden volver a ver Ah, la sí. jornada de resistencia. Mi... Resistiendo a mi ciela se llama. Resistiendo, como resistiendo, pero resistiendo. Sí, sí, Sí. bonito. Y es que las Ahí la... entrevistamos a las tres fundadoras, por eso yo creo que ponen ahí que vean ¿cómo se Eso, llama? El video. el video ya. Entonces ahí lo pueden revisar. Oye, Erika, y
¿Y cómo fue esto de seguir como la huella de la idea de Ayeucalén y bueno, y el inicio Rompiendo el Silencio? Eh, Me imagino que no debe haber sido nada fácil porque en esa época todavía era una disidencia que estaba patologizada. eh, las mandaban al psicólogo porque las consideraban enfermas. Eso es súper como fuerte, violento hasta decirlo. Es como, ¿cómo, O sea, cómo las terapias. las O sea, terapias, mira, claro, y mm, o sea, imagínate cómo será que hasta Mónica Briones fue sometida, ella como símbolo, vuelvo a reiterar para las compañeras que recién mm, se están conectando, Mónica Briones fue mm, una escultora que era lesbiana y muy visible, muy pública en los años claro, 70 y años 80 y fue considerada loca. O sea, su loca. familia no halló nada mejor que llevarla a un psiquiátrico y se le aplicó electroshock a la Mónica donde quedó muy, muy afectada. Ella obviamente lo superó y todo, pero lógicamente que eso le trajo secuelas también. Por supuesto. Pero lo que quiero ir más allá, Mm, era muy común en los 70 y años 80, bueno, en los años 60 sobre todo, a pesar de que la Asociación de Psiquiatría en los años 70 lo sacó de su listado de enfermedades mentales, pero acá en Chile, como siempre atrasado, digamos, era muy todavía común estaba. someter a las personas a electroshock. Hoy en día está prohibido, pero sin embargo hay otras terapias que nosotras le llamamos terapias de reconversión o terapias de conversión. Que bueno, ahí yo creo que tú después me vas a preguntar y podemos ahondar más en eso. Sí. Nosotras como agrupación presentamos una indicación Mm, en el Congreso que se aprobó para prohibir las terapias de reconversión, pero eso era muy común porque todavía, o sea, bueno, en esa época la creencia, ¿no? Y la ignorancia que había de creer que la orientación sexual o la identidad de género, incluso la expresión de género, es una enfermedad mental. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos enfrentamos las disidencias es es destruir toda esa ignorancia. Ha costado un montón. Se ha avanzado mm, mucho, pero pero, todavía nos violentan, todavía nos pueden violar, por ejemplo, para corregirnos a nosotras las mujeres lesbianas o a las mujeres trans. Entonces, en el fondo todavía queda mucho, mucho que hacer. y sí, y en cuanto, por ejemplo, a los mismos recursos, en esa misma época que tú comentas, las lesbianas tampoco tenían acceso a recursos. Por ejemplo, el colectivo de los homosexuales, los gays, sí tenían, justamente por todo el tema del VIH, ¿no es cierto?, tenían recursos de un montón de partes, pero las lesbianas no era así. ¿Por qué crees tú que se replica un poco esta como machismo incluso en las disidencias, así como es bien loco eso. Bueno, o sea, hay que también entender, bueno, acá siempre se ha contado la historia, digamos, de los colectivos de homosexuales. De hecho, imagínate que como que se dice que la primera organización, digamos, yo siempre digo organización gay, no lésbica, que fue el móvil histórico, Mm, el año mm, 91, 92. Y en el fondo yo creo que esa historia va por otro carril, igual. No es la misma que el movimiento no es la misma. lesbofeminista. Por eso Mm, nosotras insistimos con el tema del rescate de la memoria. Y la historia del movimiento gay en Chile, si bien nace con el móvil histórico, porque ahí hay que hacer la diferencia, mm, ¿no? El del móvil que lado, hay claro. ahora es muy diferente al que nació, o sea, no tiene nada que ver. Y en ese sentido, en los años 90 surgió el tema del VIH-Sida. Y Mm, muchas organizaciones gay vieron en eso una oportunidad también para financiarse mm, y tomaron, digamos, esas causas y tuvieron financiamiento. Yo te mm, digo que dentro, o sea, de lo que yo he investigado del movimiento lesbofeminista, hubo financiamiento. Yo me acuerdo que no, cuando yo llegué recién a los movimientos lesbofeministas se hablaba mucho de las monjas holandesas que también financiaron a organizaciones gay.
y que también creo que iban a financiar en algunas oportunidades a colectivas lesbofeministas, no con mucho dinero, pero sí igual hubo intentos, o sea, de hecho yo te digo que, ¿estás ahí? ¿Quedaste congelado? ¿No? Sí, Pensé que sí, te sí, había sí. quedado congelado. No, está De bien. hecho, imagínate que después la primera ONG también de lésbicas se llamó Trabajo y Estudios Lésbicos, el TEL, ya que era una ONG que hacía investigación. Y eso yo te hablo del, yo creo que en el año 2000, por ahí surgió el TEL, que se llamaba, Trabajo y Estudios Lésbicos, y ellas también se dedicaron a hacer investigación. Entonces, en ese sentido, yo creo que hubo intentos de acceder a este financiamiento, pero muy limitados, ¿ya? Era muy, muy limitado. eh, Todavía costaba, al menos en Chile, que se tuviera conciencia sobre nuestros derechos, todavía, ¿no? Pero sin embargo, hoy contamos con la sororidad, se podría decir, de fondos internacionales, fondos locales como Fondo Alquimia, que El han fondo de levantado, alquimia, digamos, Fondo Alquimia ha levantado una red y ¿verdad? reconoce en nosotras, mujeres lesbianas y bisexuales, mujeres que tenemos que ser, digamos, en nuestro accionar político, financiadas como para transformar, porque esto es transformar, Una transformar, cultura. no sé si decir transformar el mundo, pero sí transformar las Un poco, sociedades sí, y tal cual. disminuir, que es el objetivo de nuestra organización, disminuir la violencia también. De todas maneras, claro. Sí, le aprovechamos de mandar un saludo a las chiquillas que nombraste. Nosotros estuvimos con ellas hace años, cuando recién partimos con el Libero Mujer, ¿Fondo nuestra Alquimia? primera con el Fondo Alquimia, nos invitaron a hablar sobre maternidades, nuevas maternidades. Estuvimos con Emma de Ramón, me acuerdo, y otra, se me olvidó Ah, el nombre. sí. Y justo estaba el tema y al poco rato estuvo el tema de la jueza Karen Atala y todo el tema con su hija. Ah, sí, sí, como No, el año 2004, hartos años. estuvo bien interesante Años antes, esa. sí. Son nuestras amigas también, las Fondo Alquimia, les mandamos un besito, son grosas ellas igual. Qué bueno, gran valor ellas, sí. Sí, tremenda pega igual hacen. Y son Oye, nuestras financistas, así que eh, oye, Erika, tú has dicho que usar la palabra lesbiana es para el colectivo de las lesbianas una forma de hacer política. Es una forma de visibilizarse, ¿no es cierto?, al movimiento. Coméntanos esta idea. Como dicen, el lenguaje no construye realidades, el lenguaje no es inocente, y muchas personas le cuesta decir esa palabra. No así otras disidencias, pero el lesbianismo parece que cuesta más la palabra, no sé, ¿por qué será, crees tú? bueno, a ver, yo creo que obviamente tiene que ver con lo mismo que tú indicabas al inicio, que es la patologización, digamos, de nuestra orientación sexual. O sea, en el fondo de verlo como una enfermedad, ¿cierto? Pero más también, más allá de eso también, que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres, ¿no? El hecho de una mujer empoderada en su sexualidad, que no necesita, por ejemplo, a lo mejor, o que no quiere la compañía de un hombre o algo así, obviamente que de inmediato son vistas como eternas sospechosas y sacadas y borradas del sistema, o sea, porque en el fondo a lo mejor la invisibilidad que nos han colgado es también una forma de violencia, y ese ha sido el método que ha usado el patriarcado para borrarnos también de la historia. Entonces, en el fondo, lo que se llama, por ejemplo, lesbiana, porque que tiene más encima un origen bonito más encima, pero el patriarcado, ¿qué es lo que hizo? Obviamente le colgó, digamos, esto como que fuese casi una ofensa, le colgó esto de una palabra soez, grosera casi, cuando Sí, tiene todo un origen. Imagínate que tiene un origen de Lesbos,
Yo sé que Poético. esto Safo de Lesbos, a lo mejor mucha gente ya lo sabe, pero necesito Pero dale, decirlo, porque es muy bonito, sí, dale. de la poeta Safo, ya que estaba en una isla, que es Lesbos, en Grecia, que todavía existe esa isla, de Lesbos, los poemas, ella escribía poemas para mujeres. Sí. Y esos poemas para mujeres, o sea, se lo dedicaba solo a mujeres. Entonces, desde ahí vino ese término como poético, lindo, de indicar a las lesbianas, ¿ya? Al principio se les llamó, cuando empezó ya la década del siglo, o sea, perdón, la década del siglo XX, mejor dicho, cuando empezó el siglo XX, empezó la patologización. Porque a fines de los 1800, sí, bueno, yo que he leído, estudiado, he visto un montón de películas y un montón de cosas, Sí, el tema de la lesbiandad era súper común, no era tan, o sea, era sí. invisibilizado, sí, pero era común que dos mujeres vivieran juntas, no No era era cuestionado, penalizado. pero claro, pero tampoco se imaginaba que esas dos mujeres tenían una sexualidad también. Pero empieza el siglo XX y de inmediato hay una patologización de esta sexualidad, ¿no? Entonces ahí de inmediato enferma, se las llamaba safistas, también se usaba el término, y un montón de términos hasta que se llega hasta el lesbianismo, ¿no? Que no, al menos yo prefiero, a mí me gusta decirle lesbiandad, a pesar que hay gente que tampoco le gusta lesbiandad, pero es como más de ciudadanía, ¿no? Lesbiandad, más que el lesbianismo que están patologizados. Pero en el fondo ha sido este sistema patriarcal que ha colgado esto, entonces en el fondo hace que muchas mujeres tengan vergüenza de la palabra. Y la Sí, palabra es política, es ¿ya? política, claro. El lenguaje es político, la El palabra es lenguaje. política. Entonces, las mismas mujeres heterosexuales, ¿cierto? También, ¿no? Que se junten con nosotras o se alíen con nosotras, les traen, ¿no? Esta carga. O sea, nosotras todavía hoy en día tenemos que andar pidiendo en declaraciones públicas, con otras organizaciones feministas, que nos coloquen, que nos nombren, porque no nos nombran. O sea, nos ponen entre medio de un montón de letras, la Y L, como, ¿ya? Ya, imagínate, nos ponen hoy en día ahora mujeres de la diversidad sexual, mujeres disidentes, cualquier eufemismo buscan, pero cualquier cosa, con tal de pero no no le... nombrar la palabra lesbiana. Es terrible, te juro. Una se pregunta qué hay, qué carga cultural hay ahí. Y ahí yo creo que yo también invito a todas las mujeres heterosexuales también a revisar eso, a revisar esta carga patriarcal que también le han impuesto de sentir vergüenza también de la sexualidad. Y por eso yo he dicho en tantas entrevistas que la palabra lesbiana es política, po. Sí, pues porque qué más irruptivo decir lesbiana, para que todas Lesbiana, salgan lesbiana, lesbiana. arrancando. Exactamente. Y no, y les cuesta decirlo, así como, di la palabra, así como, no Perfecto, sé. me encantó. Mira, aquí dicen, además ahora que en Chile tienen indicadores OCDE, los organismos o recursos internacionales ya están llegando. Ah, qué bueno, genial. Oye, a propósito de esto que tú nos contabas del movimiento, ¿no es cierto? Y de esta palabra política, ¿hay machismo dentro de la comunidad LGTBIQ más y todas las letras que tú Sí, decías? bueno, mira, yo decirte primero que nosotras igual nos sentimos mucho más cercanas y hermanas con el movimiento feminista, Feminista. o sea, obvio que estamos también en el movimiento LGBT, a pesar de que del montón de la sopa de letras, por Sí, ser disidentes también, disidentes a la heteronorma, sí, pero nos sentimos mucho más hermanadas con las compañeras feministas, como lesbofeministas grupo también, como una feminista. corriente dentro del feminismo, pero teniendo un gran cuestionamiento, nosotras desde Rompiendo el Silencio hemos sido las principales denunciantes de este machismo dentro del Mm. movimiento. O sea, yo misma, con toda la historia que hay detrás, los he denunciado, ¿no? He sido tratada de mitómana, ahí me han tratado de mitómana, me han tratado de aquí y allá, los mismos gays. Ya, no todo lo Ese- que, not all, no claro, todos, ese te iba a decir, pues, ya, junto con respecto. pero hay varios Mm. que nos han ninguneado,
nos han invisibilizado. Entonces, en el fondo tiene que ver con eso, con ese machismo. Mucha gente Mm. dice, pero ¿cómo? No puede ser. Porque se cree Mm. también que por ser gay a lo mejor no tendría que ser así, siendo que también son afectados por este patriarcado. Pero en Sí, el pues, fondo han sido educados, como todos también nosotros, una... han sido educados en un sistema patriarcal que desprecia a las mujeres y que desprecia a las lesbianas. Entonces ese con mayor razón, lesbo-odio, claro. algunos de ellos en ese lesbo-odio lo expresan muy bien y se expresan en las organizaciones. El hecho de que tú veas, no veas muchas vocerías mediáticas lésbicas, Mm. es un claro ejemplo, ¿no? De hecho, esas mismas organizaciones dicen, ah, pero es que ustedes no tienen estrategia comunicacional, cacha la justificación. Y en el fondo tú ves que no, a quienes visibilizan cuando tú ves en la tele, a quienes ves de vocero. Entonces, en el Sí. fondo, Se lesbianas, replica. bisexuales y trans Igual. estamos totalmente Mm. invisibilizadas. Absolutamente. Claro, y con respecto a eso, hubo una polémica de la marcha, ¿no es cierto?, del orgullo, cuando las lesbianas dijeron orgullo de qué, y no Ah, quisieron participar, ¿no es cierto? Eh, y claro, tuvieron esta polémica, ¿no es cierto? Y si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Zamudio, por ejemplo, que tenían, que ustedes como reclamaban de por qué no se alegaba con tanta fuerza como lo hicieron por el caso de Daniel Zamudio, que por supuesto todo el mundo estábamos todos de acuerdo, pero también habían casos tan terribles como el de Daniel con el lesbodio en el fondo, ¿no es cierto? Pero que no estaban tan visibles. Y ahí fue o, donde surge esta polémica, ¿no es cierto? Eh, o sea, es que ¿Cómo esas fue eso? polémicas, Con el entre tema comillas, que yo no le... Claro, disculpa. de la Nicole Saler. ¿Mm? Perdón. ¿De Disculpa, qué? lo que pasa es que todas estas, ¿cómo se llama? Polémicas, en el fondo, entre comillas te pongo yo polémicas, en el fondo son violencias, ¿ya? Sí. Más allá de polémicas. Y estas violencias nosotras las hemos vivenciado hace mucho tiempo, muchos años. O sea, a lo Mm. mejor, imagínate, yo fui una vez testigo de cómo se empujó a una compañera lesbiana en una marcha, uno de los activistas gay las empujó, por ejemplo. Después vimos hace pocos años también en una marcha donde hoy en día se puede grabar, ¿no? Mm. En esa época que yo te Se estoy diciendo quitaban se los tomó una carteles. foto, pero tampoco se veía muy bien la foto en el fondo. Pero hoy en día se puede grabar y ahí quedó claro, por ejemplo, también este manotaje muchas veces que hay. Bueno, además de eso, por eso yo te digo que son violencias, más allá Mm. de polémicas. ¿Cachai? No Sí, son tal cual. polémicas, son violencias. Y esa es, Directamente. está calcado ahí lo que estábamos conversando delante del machismo dentro del, Mm. ¿cómo se llama? Del movimiento disidente. Y sobre lo que me dices de Daniel Zamudio, bueno, aquí yo te puedo decir, bueno, el caso de Nicole Saavedra, tuvimos que todas las colectivas, pero yo no digo solamente las colectivas lesbofeministas, la familia, la prima Mm. de Nicole, la María, o sea, tuvo que llegar a amarrarse en la Mm. fiscalía, llegar a hacer una protesta para Mm. que fuera tomado en cuenta. Imagínate, pasaron 2 años, 3 años sin justicia. Nos costaba un montón que los difundieran en los medios. Y en un momento nos llegó la oportunidad, por ejemplo, de que la BBC hiciera un reportaje. La BBC, o sea, de Imagínate. Londres, se acercó porque dijo, oye, aquí ustedes ¿Qué están vamos? denunciando que hay una zona roja donde están asesinando a mujeres lesbianas, a camionas, en realidad mujeres camionas, que el término camiona se le dice a las compañeras que están, disidentes, ¿no? Que tienen una expresión de género masculinizada Sí. y, ¿cómo se llama? Y se me fue la idea, donde estaba hablando mucho. Estábamos hablando de Nicole Saavedra y de cómo la BBC Sí, bueno, toma, toma la historia sí. para visibilizarla, pero dentro de Chile no había tenido ese eco hasta Bueno, que... entonces la BBC, digamos, hizo este reportaje sobre las camionas, la zona roja. Ah, eso estaba explicando lo que eran las camionas. Entonces Sí. hizo este reportaje
y de inmediato apenas lo sacó la BBC, o sea, imagínate que acá incluso empezaron todos los medios a replicar la nota. O sea, a mí me dio risa un día ¡Qué aprender, porque yo sinvergüenza! siempre, como buena periodista, yo siempre veo las noticias y veo un día en la mañana TVN haciendo un reportaje que es, con el titular abajo, ¿qué son las camionas? Y la periodista entrevistando a una psicóloga, ¿cachai? O sea, ese es el nivel de desinformación e ignorancia de nuestros medios de comunicación locales. ¿Cachai? Medios de comunicación que no tienen ningún atisbo, digamos, para poder investigar o algo así. Entonces, en el fondo, o de poder informarse un poco más o de involucrarse. O sea, la periodista que vino, Marión parece que se llama, Megan, la periodista que vino, ella en su carta de presentación, digamos, en su tarjeta, cuando me la entregó, decía encargada de género y disidencias de la BBC. O sea, tienen una unidad especial para reportear sobre estas Pero temáticas. así debiera ser, así Y debiera así ser. debiera ser. Bueno, yo igual soy, mira, yo soy parte de la red de periodistas feministas también, y ahí con las compañeras de la red tratando de cambiar esto también, cuestionando y señalando con el dedo, digamos, a los medios que siguen en esta, y son los editores, porque muchas periodistas yo conozco, muchas periodistas que están en los medios, que trabajan ahí y tratan y hacen el esfuerzo y Sí, después se encuentran con la censura de los editores. Y eso también dale. pasó con Nicole. Nicole, después de este reportaje, se empezó a visibilizar reportajes por todos lados, después salió incluso en el Mercurio, le hicieron un reportaje, y fue tanto que no está bien que lo diga, pero bueno, hasta un senador de derecha exigió que se acelerara la investigación para Imagínate, encontrar al culpable. O sea, imagínate. imagínate. Y si eso se hubiese hecho desde el inicio, yo creo que desde antes hubiesen ubicado al asesino de Nicole, que hoy en día está siendo enjuiciado. Así es. Sí, pues un súper tema, increíble, todavía falta harto que hacer en tantos ámbitos, ¿verdad? Y claro, tú tienes razón, tiene que ver con la educación, finalmente, de cómo uno también tiene disposición a investigar, a saber y estar actualizada en este tipo de cosas, sobre todo que Sí, son yo tan creo que a delicadas, veces la heteronorma hace mirarse mucho el ombligo muchas veces. tal cual. Sí. Oye, a propósito de estos diagnósticos, ¿cuál es tu diagnóstico frente a los avances de las políticas públicas con respecto a estos mensajes que estábamos hablando, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes participan como colectiva en la mesa de trabajo con la Fiscalía. ¿Cómo tensionan, cómo ahí intervienen un poco el tema de los poderes del Estado para trabajar leyes como la incitación al odio que están viendo hoy día, la adopción homoparental o los derechos afiliativos de las madres, sobre todo, las violencias y las violencias todas, digamos, que viven? Eh, ¿Cómo Eh, ha ido avanzando? a ver, yo te digo que esa mesa de la fiscalía está súper congelada. Te digo que esa mesa de la fiscalía se sesionó el año pasado, digamos, y la idea de esa mesa era que en las mismas fiscalías se intentara registrar las agresiones contra LGBT y contra las mujeres, yo misma digo disidentes, contra las mujeres lesbianas y bisexuales como tal, digamos, ¿no? Ahí que hubiese una ficha y los se pudieran, para poder que ya empiece a haber un registro y desde la fiscalía salieran esas cifras y esos números. Era un trabajo muy interesante, pero se congeló. Hasta el día de hoy no sabemos nada. Quizás se va a reactivar. Y lo otro que me pregunta, bueno, nosotros trabajamos, uno de los objetivos de nuestra agrupación, o sea, más allá del objetivo, una de las estrategias de nuestra agrupación es la incidencia política. Y en ese sentido, nosotras hemos incidido a nivel legislativo, por ejemplo, estamos pendientes ahí, tenemos nuestra comisión legislativa, está nuestra compañera Constanza Valdés ahí, quien nos asesora, abogada Constanza Valdés, ¿cierto? Y estamos como pendientes de ver alguna manera de presentar indicaciones a diferentes proyectos de ley.
Ya. Por ejemplo, hemos presentado indicaciones, por ejemplo, al proyecto de ley de violencia integral contra la Integral. mujer para Mm, incluir la orientación, identidad y expresión de género. mm. Hemos incluido también en la ley de femicidio, tuvimos un gran logro ahí, ya que también se va a considerar femicidio el crimen contra una lesbiana. Eso fue promulgado en marzo de 2020. Y, por ejemplo, también lo que yo te contaba delante, lo de las terapias también. Entonces, que también lo incluimos dentro de la ley antidiscriminación y fue aprobado en el Senado y estamos esperando ahí que siga así, digamos, ¿no? Que Qué se bueno. promulgue con esa indicación de prohibición total a las terapias de reconversión, que fue, ahí sí que fue polémico, ¿no? Con la subsecretaria de Derechos Humanos. Del Pero derecho humano, claro. en el fondo nuestra incidencia política es visibilizar. Ahora sí lo que nos falta sí es que se visibilice en esas leyes también y que nos nombren, ¿no? Porque Que en nos este nombra, momento claro. para ser un poco estratégicas tenemos que decir ya violencia a la mujer por orientación sexual, identidad y expresión de género. Pero ojalá esas leyes también digan violencia contra las lesbianas, contra las Exacto. bisexuales, ya, contra las mujeres trans. Ojalá nos nombren, pero yo creo que lentamente vamos a ir cambiando esas cosas. Y bueno, y como te digo, como empezamos a participar nosotras en Mm. incidencia, lógicamente que eso no les gusta mucho a las otras organizaciones, po. Que las mujeres se empoderen y sean voceras también, pues, y que No, estén claro. participando en política. Entonces ahí, claro, hemos recibido un poco de boicot y todo, pero nosotros nos han invisibilizado también, ¿no? Y se han Sí. adjudicado nuestros logros, pero Sí, nosotras somos fuertes y yo creo que la sororidad es mucho más fuerte que eso. claro, lo que tú decías que están, por eso están más cercanas al movimiento feminista que al otro, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, y ahí también todas tenemos ese trabajo de ser sorora, ¿no es cierto? No, no Exactamente, solamente con las que conocemos y las amigas, sino que con todes. exacto, todas y Aquí, todes. Sí. todas y todes. Aquí dice alguien, claro, hay machismo y misoginia, claro, sí, por supuesto. Oye, mira, hay hartas cosas que dicen, sin justicia no hay orgullo, claro. Ese fue como una de las Ese fue el pancartas. lema que también hicimos nosotras ahí. Mm, Las chiquillas, mis compañeras, hicieron, digamos, esa frase también para revelar lo que significa también para nosotras el orgullo también, ¿no? Que donde todavía hay compañeras, bueno, Anacut también, que es otro caso donde todavía no se encuentra justicia. mm, Entonces, en el fondo, no podemos estar, o sea, claro, el orgullo de ser, pero si ese orgullo, ¿cierto? Hay otra compañera que fue agredida y que todavía no, que fue violentada y asesinada. Yo no puedo estar celebrando, conmemorando si van a haber compañeras todavía agredidas. exacto. Y que más encima no se haga nada por identificar quién fue el asesino o asesina, nada. Entonces, ese es el tema. Oye, a propósito de esto que estamos hablando, bueno, esto fue hace muchos años, pero ¿qué te pareció el tema del caso de la jueza Karen Atala? Porque increíble, es un poco lo que tú decías, vino la BBC a mostrar lo que ustedes están haciendo, vino una condena internacional para que impresionante, o sea, en Chile, como tú decías, estamos años luz todavía de muchas cosas, sin embargo, uno escucha que no, que hemos avanzado, qué sé yo, pero eh, esto fue a la vuelta de la esquina, o sea, muy poco rato, hace poquito este otro tema con los derechos humanos, ¿no es cierto? Eh, ¿qué te parece a ti? ¿Por qué es tan lento este camino? ¿Por qué es tan como... Y parece que avanzamos uno, retrocedemos 10 y así vamos como Mm. tan... Porque, No, bueno, porque nunca va, para las mujeres en general nunca va a ser fácil, pues imagínate cuántos siglos y siglos llevamos tratando de derrocar este patriarcado. O sea, ahora estamos en una cuarta ola, ¿cierto?, del feminismo, o sea, ya vamos en una cuarta ola, y también tratando de lo bueno, mismo, ¿no? Imagínate las que estuvieron en la tercera, la segunda ola, las estadounidenses, las europeas, las sufragistas.
O sea, Así. imagínate, o sea, es una lucha que a veces cansa también, ¿no? Porque dice, ¿cuándo Sí. se va a caer esta cuestión? ¿Cuándo va a cambiar? Pero yo veo que las transformaciones vienen. Lo que pasa es que, claro, hay que tener paciencia también, eh, pero estamos en esa también. Y bueno, lo que tú recordabas de la Karen Natala, bueno, yo estaba también en ese tiempo con la revista, en ese tiempo, Sí, y po. fue muy impactante. Ahí en realidad todos los medios se hicieron eco, fue impactante para ella. Yo en ese tiempo éramos más amigas, digamos, cercanas en esa época, y me tocó ver de cerca, digamos, su angustia. Estaban en ese tiempo de pareja con la Emma y las dos lo que les tocó vivir. Qué Entonces, terrible. yo igual con la revista, como ellas me soplaban las cuestiones, yo golpeaba con la revista. Golpear significa dar una Sí, exclusiva. Y yo daba la claro, exclusiva a través de Rompiendo el Silencio y me mencionaron, el medio mencionaron a Rompiendo el Silencio varias veces porque la Karen me contaba algunas, me soplaba claro. algunos datos, digamos, de cómo iba el proceso judicial. Pero sin embargo, el 31 de mayo, que yo me acuerdo muy bien, del ¿Mm? 2004, la Corte Suprema falló en contra, pues, y fue terrible, ¿no? O sea, o sea, fuimos a manifestar, me acuerdo que muchas feministas con sororidad fueron a protestar también afuera, de un fallo realmente indigno, pero todo lo que se decía en esa época, yo tengo en nuestro archivo que tú hablabas de nuestro archivo al principio, Qué lindo eso. rompiendo el silencio, o sea, yo me preocupé de ir guardando Mm. todos esos recortes de prensa y hoy en día lo tenemos guardado y tú te puedes dar cuenta de todo lo que se decía, la ignorancia tan grande que había. Entonces, Oye, lo que opinaba la gente era mucho peor que ahora, aunque ahora todavía sigue, pero en esa época... a ¿Sí? propósito de ahora, mira, aquí hay una pregunta súper buena. Dice, ¿qué opinas de la franja del rechazo y el discurso de odio a la diversidad? ¡Wow! Bueno, o sea, yo fui una de las primeras que a través de redes sociales, a través del Twitter, y soy súper tuitera, a través del Twitter apenas lo vi, ¿no? Lo de la iglesia evangélica por el rechazo, que puso una bandera LGBT y una bandera trans, de inmediato dije, ¿cómo es posible que permitan esto dentro de una franja política que lo ve todo Chile? A Impresionante. pesar de que sean unos segundos, porque claro, son Pero, unos segundos, pero tú de inmediato te das cuenta que esa iglesia evangélica, por el rechazo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Que por culpa de esto se iba a destruir la sociedad chilena. ¿Qué mensaje? O sea, ese es un discurso de odio. Y yo lo dije por las redes sociales. Los discursos de odio no son libertad de expresión. Entonces no. yo igual concuerdo y respaldo a quienes están presentando recursos, ¿no? Están haciendo acciones judiciales. Sí. Yo misma dije que se pudiera fiscalizar. Server dice que, a mí me contaron, ¿no? Que Server dijo que esto era casi tierra de nadie, así como No que había, claro. llegaban y ponían los videos que les mandaban y los subían. O sea, ahí tiene que haber una regulación. ¿No? Y no es por censurar, porque muchos periodistas, incluso colegas míos, me dicen, ya, pero es que ahí estáis censurando. No, no, porque ese es un Una cosa discurso es censurar y violento. otra cosa es O sea, un discurso imagínate de que lo odio. está viendo una joven, un joven, un gay, una lesbiana, una trans, una compañera bisexual y ve eso. ¿No? O Sí, sea, claro. me refiero, o sea, o que están en ese proceso, o que sus papás están como también en su proceso, Claro. también de aceptar, de asumir la lesbiandad o la homosexualidad de su hijo, de su hija, y ven esto. Entonces, lógicamente que esas cuestiones no pueden seguir sucediendo. La ignorancia, como dicen ahí, claro. La ignorancia, dice el médico. Oye, fíjate, Erika, que ya nos queda poquito, qué terrible, y eso me ha pasado volando. Y tengo muchas preguntas que hacerte. Oye, cuéntanos a propósito de lo que estábamos hablando del tema que pasó con esta violencia correctiva. Cuéntanos de qué se trata esa violencia correctiva y lo que pasó con el Instituto de Derechos Humanos, con la Ah, claro, subsecretaria, sí. que fue bien polémico. Bueno, en estos días, disculpa, en estos días Salud, para se la otra nos está... vamos. Sí, sí, me dio sed.
En estos días se está debatiendo en el Senado la ley antidiscriminación, o también conocida como ley Zamudio, porque se está intentando modificarla. Cuando recién se promulgó el año 2012, después de del crimen, del lamentable crimen contra Daniel Zamudio, Mm, ya llegó y se promulgó y bla, bla, y fue considerado un logro. Pero sin embargo, esa ley traía ya muchos vacíos y muchas organizaciones en esa época negociaron eso, ¿ya? Con la creencia de que no, si eso después lo vamos a modificar y lo importante es sacarla. Y al final pasaron tantos años con esos vacíos, mucha gente que, por ejemplo, que al final le cobran una multa y mm. listo, y se acabó, y lo mandan para la casa, es decir, una ley que no sirve de mucho, que no sirve, por Que ni ejemplo, la para conoce condenar, mucho. Mm. claro, para condenar otras violencias, que no es solamente para LGBT, sino que también, Todas las digamos, para discriminaciones, migrantes, todas, sí. personas de discapacidad, es decir, para otras personas. Entonces, hoy en día en el Senado se está discutiendo esa modificación y nosotras presentamos una indicación. Ahí, ahí fue idea de una compañera nuestra, no sé si está acá, si nos está viendo, la Débora Cofré. Ella, una compañera de nuestra agrupación, dijo, oye, incluyamos las terapias de reconversión. Y claro, dije, ya se podrá. Y nuestra compañera Constanza, Connie, la abogada, dijo, claro que se puede, metamos esa indicación, presentémosla. Y ahí yo también, como tengo ahí igual con la senadora, igual soy más o menos, me conocen y todo, porque siempre Obvio. estoy ahí, senadora, senadora, o senador, no sé, o diputado, diputada, siempre estoy ahí. Claro, o sea, siempre estoy como cateteando. Entonces, ahí me moví con los senadores, con la senadora Muñoz, y le dije, senadora, ¿es posible presentar esta indicación y prohibir las terapias de reconversión? Porque esto pasa, y le expliqué y todo, y la senadora sí, dijo, hagámoslo. Lo mismo el senador Letelier dijo, ya, dijo, nosotros también apañamos. Y así se presentó y bueno, y llegó la sesión donde se iba a votar artículo por artículo y se llegó, o sea, indicación por indicación, y se llegó a esa indicación y la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno, Lorena Recabarren, pidió la palabra. Y yo estaba ahí viendo también, estábamos todas viendo, y dice en ese momento, dice, bueno, yo creo que hay un problema, dice aquí, porque en el fondo ¿qué pasa con una persona si quiere acceder a estas terapias? Se va a sentir discriminada, dijo ella. Y si quiere acceder, va a ser una discriminación, porque voluntariamente a lo mejor quiere hacerse esa terapia. Y ahí, obviamente, que de inmediato estallaron las redes sociales, nosotras, todo el mundo, porque jamás, jamás una terapia de reconversión va a ser voluntaria, jamás. Porque ahí hay manipulación, ahí hay coerción, ¿ya? A lo mejor puede ser que la persona te diga, ya sí, accedo, pero esa persona está siendo presionada a nivel familiar, Ah, a nivel social, a nivel cultural. Jamás una terapia de reconversión va a ser una forma voluntaria. Además que se esconden y se escudan diferentes figuras, como por ejemplo a través de la religión, por ejemplo, con este acompañamiento o guía espiritual, que en el fondo también son personas que tratan de, onda, manipular. reconvertirte con discurso o con otras formas también. Ahí por ahí, la otra vez hicimos un conversatorio también por nuestras redes sociales, con nuestras compañeras, Constanza, Débora y Nicole Rojas también. eh, Hicimos un conversatorio donde hablamos de esto y las chiquillas también hablaban y decían eso, ¿no? Cómo se clasificaba el tema de las terapias. Entonces, menos mal que, bueno, después de toda la polémica que hubo, en la otra, vino otra sesión y se aprobó 3-2. ¿No? Y en contra votaron Felipe Cas, yo creo que para apoyar a la subsecretaria, y Moreira. Iván Moreira, que el senador Iván Moreira es como típico, que es un cuadrado y evangélico, bla, bla. Entonces, pero se aprobó felizmente, y hoy en día estamos esperando ya que se pase a sala y se ratifique, pero todo dice, todo indica en que va a ser así y Sí, que van a quedar, y nadie, o sea, ninguna organización LGBT se que movió por respalde. el resto.
Sí, se le había claro. ocurrido esto. Y a Mm. nosotras, digamos, mi compañera, ¿no? Que dijo, pongamos este tema ahí, Menos mal. lo pusimos. Y fuimos valientes, yo creo, valientes Muy y valiente. arriesgadas también en ponerlo y oportunas también, porque ahí siempre hay que, yo siempre tengo como esa visión también con mi organización, con mis compañeras, de ver la oportunidad para transformar y cambiar las cosas. Maravilloso. Oye, y ahora sí que nos queda un minuto. Ya. Eh, Erika, ¿sabes qué? Esto de lo que tú dices, lo de las terapias, es como que uno dijera que quiere que la torturen, es como, sería como la misma locura decir eso. Oye, Claro, es una finalmente, tortura. es una tortura, por supuesto. Erika, por favor, danos tu último mensaje para las personas que nos están escuchando. ¿Cómo ser sororas? Nosotras, las mujeres heteros y género, ¿cómo somos sororas con la lesbiandad? ¿Dijiste tú? ¿Lesbiandad? Bueno, no sé, yo creo que en el fondo, comprendiendo que el lesbofeminismo es una corriente política, entendiendo eso, que si todo es político, también el lesbofeminismo también es político. Entonces, entendiendo eso, yo creo que ahí va a haber mayor empatía. Y bueno, es lo que yo te dije al inicio también, ¿no? Yo creo que tratar que la heteronorma no las haga solamente a verse el ombligo, que hay una diversidad de manifestaciones de la violencia, habemos una diversidad de vivencias, no solo es, todo gira en torno a la heteronormatividad, hay otras mujeres que están sufriendo y pasándola mal, y yo frente a eso no puedo poner, por ejemplo, mi vergüenza patriarcal encima de todo eso. Creo que ahí hay que estar codo a codo, tratar de trascender, no sé cómo decirlo, de trascender esa vergüenza que nos ha colgado, a la sexualidad que nos ha colgado el patriarcado. Eso. Súper. Oye, Erika, nosotras y nosotres en Lidera Mujer tenemos todo nuestro corazón con su trabajo. Siempre cuenten con nosotras en el equipo. Admiramos la pega que haces por mucho tiempo. Así que lo que necesites, Gracias. también va a ser tu espacio. Y muchas, muchas gracias por hoy día acceder a esta súper interesante conversación. Te mando un abrazo Gracias a gigante. ti, Soledad, gracias. Muchas, Gracias por la muchas gracias. invitación y gracias a Lidera Mujer también. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Gracias. adiós. Chao, gracias a todos, a todos. Chao, 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 gracias. gracias a todos.